Muy buenas tardes, mis alumnos, un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva clase de química. El día de hoy tenemos la sesión 4 y tenemos un repaso de los números cuánticos, configuración electrónica y tabla periódica. Los números cuánticos. Los números cuánticos son unos números que van a definir una región en el espacio con la probabilidad de encontrar un electrón como máximo. Los números cuánticos, recuerden alumnos, son 4. Tenemos aquí el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico del magnético y el número cuántico del spin. Como ustedes recordarán, el número cuántico principal está formado por niveles, el número cuántico secundario por subniveles, el número cuántico magnético por orbitales y el número cuántico del spin por electrones. Su notación, como ustedes lo pueden observar, son esas letras. El número cuántico principal, como les indicaba, está formado por niveles y estos números cuánticos principales están representados por números enteros positivos. No te olvides, números enteros naturales positivos, del 1 al 7. El número cuántico secundario está representado por una L, pero esta L también puede ser reemplazada por una L mayúscula. Y como está formado por subniveles, recuerde alumno, los subniveles son 4, S, P, D y F. Pero estos números cuánticos secundarios no aparecen en los subniveles S, P, sino están representados. Recuerde alumno, usted tiene que recordar estos números cuánticos secundarios. S está representado por 0, P está representado por 1, D está representado por 2 y F está representado por 3. Pasemos al número cuántico magnético, que está formado por orbitales. El número cuántico magnético formado por orbitales, naturalmente lo pueden visualizar aquí. S tiene un solo orbital. Pero ¿qué ocurre? Que el número cuántico magnético está representado por 0 y naturalmente la posición es 0. S está representado por ¿quién? Por 0 y su posición es 0. Tenemos el cuántico magnético P. El cuántico magnético de P está formado por 3 orbitales. 3 orbitales porque P tiene 3 orbitales. ¿Y qué número? El número que representa a P es 1. Colocamos ese número 1 en el extremo derecho y en el extremo izquierdo menos 1. No debe pasar estos números, por favor. ¿Qué significa? No debe aparecer aquí menos 2, menos 3, ni 2 ni 3. Entonces, estos números representan justamente a la P, su posición de P. Pasemos al número magnético de la D. Magnético de la D. D está representado por 2. Es por ello que D, que contiene 5 orbitales, como ustedes pueden visualizar, 5 orbitales, su posición empezará con 2 a la derecha como máximo y luego tenemos a la izquierda menos 2. Y así sucesivamente. El número cuántico del magnético de F, vamos a representarlo por orbitales. Estas líneas que usted observa son orbitales y representado por 7 orbitales. Pero la posición lo estamos colocando en la parte inferior, posición, magnético. ¿Y F por quién estaba representado, alumno? F estaba representado por el número 3. Entonces hacia el lado derecho es más 3 y hacia el lado izquierdo menos 3. Observe, alumno, la relación que existe entre el cuántico secundario y el magnético. Si el cuántico secundario es 2, el magnético debe llegar a menos 2 y más 2. Si el cuántico secundario es 3, el magnético debe llegar a más 3 y menos 3, como lo pueden visualizar en este gráfico. Luego tenemos el número cuántico del spin, que está formado por electrones. Recuerden, alumnos, el cuarto número que viene a ser del spin únicamente debe aparecer
los números medio y menos medio. Cuando aparece medio, significa que el spin está dirigido hacia arriba, y menos medio cuando el spin está dirigido hacia abajo. Cuando usted observa menos medio, significa, alumno, que este spin tiene su pareja. Viene a ser un orbital lleno. Cuando aparece menos medio. Observemos algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos aquí el ejercicio número 1. Tenemos un conjunto de números cuánticos. Primero observemos, nos indique los números cuánticos si son verdaderos o falsos. Para ello, en este conjunto de números cuánticos, vamos a observar qué valores pueden tener para que sean verdaderos o falsos. Nos vamos a basar en el siguiente cuadro. El número cuántico principal representado por n debe ser mayor que el número cuántico secundario. Y el número cuántico secundario debe ser mayor o igual que el magnético. Un dato importante, como lo hemos visto en la parte teórica, que el magnético debe llegar hasta más L, que viene a ser el secundario, o hasta menos L. ¿Qué significaba? Si L era 2, entonces el magnético debe llegar hasta más 2 y menos 2. Si el magnético es 1, en este caso, si el secundario es 1, el magnético debe llegar hasta más 1 y menos 1. Observemos en el conjunto de ejercicios. Aquí veamos el ejercicio número 1 o A, que está formado por los números cuánticos 4, 3, 0, medio. Veamos si son verdaderos. El primero, el cuántico principal, debe ser mayor que L, lo cual se cumple. Es perfecto hasta este momento. Luego el magnético debe estar entre más 3 y menos 3. Y esto es correcto. Está correcto. El número cuántico del spin, los valores son más medio y menos medio, lo cual es perfecto. Entonces, este conjunto de números cuánticos es verdadero. Pasemos a la B, alternativa B. Los números cuánticos son 2, menos 1, más 1, medio. Un dato importante, alumno, que usted debe recordar. El número cuántico principal está formado por números enteros, positivos, del 1 al 7. Aquí aparece 2, es verdadero. El número cuántico secundario o azimutal está formado por números positivos. ¿Recuerdas tú que cuando S estaba representado por 0, P por 1, D por 2 y F por 3? Eran números positivos. Y aquí, ¿qué número aparece? Negativo, lo cual es falso. No corresponde. Entonces, este conjunto de números cuánticos es falso. Pasemos al conjunto de números cuánticos de la C. N mayor que L, verdadero. Tenemos la M o magnético. ¿Qué pasaba, alumnos? Que el magnético debe estar con L. Si el magnético, en este caso el número cuántico secundario, era 3, significa que M debe tener valores hasta más 3 y menos 3. Y aquí, ¿qué aparece? Menos 4. Repito, si el secundario es 3, el magnético como máximo debe aparecer aquí más 3 o menos 3. Pero no debe aparecer más 4, lo cual es falso. Aquí no corresponden los números cuánticos. Pasemos al siguiente. N mayor que L, verdadero. L mayor o igual que M, perfecto. M debe aparecer aquí menos 5 o más 5. Y
menos 1 está dentro de ese intervalo. El número 4 es el número cuántico del spin. Recuerde el 1, el número cuántico del spin siempre será medio o menos medio, jamás un número entero, lo cual significa que este conjunto es falso. Ejercicio número 2. Halle la notación que corresponde a estos números cuánticos. 5, 1, menos 1 y medio. Observemos. N mayor que L, ¿verdadero? L es 1, significa que el magnético debe llegar hasta menos 1 más 1, lo cual es verdadero. Y aquí el spin es medio. Estos números cuánticos son verdaderos. Pasemos a su notación. Número cuántico principal, nivel. Usted coloca de inmediato el número 5, porque aparece 5, nivel 5. 1 representa al subnivel P. Es por ello que coloca usted 5P. Entonces el primero es el número cuántico principal y el número cuántico secundario. Tenemos 5P. Veamos. En el magnético y spin significa que existe una conexión. Observemos. En menos 1 el spin está dirigido hacia arriba. Recuerda el 1. El magnético, en este caso es menos 1, y el spin está dirigido hacia arriba. Muy bien. Entonces, como está dirigido hacia arriba, es el único electrón. Es por ello que este 5P se convierte en 5P1. ¿Por qué, profesora? Porque tiene un solo electrón. Siguiente ejercicio. Hallar el número atómico, pero de los siguientes números cuánticos. Los siguientes números cuánticos son 4, 3, menos 1, menos medio. 4, ¿qué viene a ser? El nivel. De inmediato usted, alumno, escribe el número 4. 3, ¿a quién representa? A la F. Bien, entonces hasta aquí tenemos 4F. Nuevamente, el magnético con el spin siempre existe una coordinación. ¿Qué le indica? Alumno, en posición menos 1, el spin está dirigido hacia abajo. ¿Pero posición de quién? De F. Recuerden, alumnos, F tiene 5, en este caso 7 orbitales. Estas líneas que usted observa son 7 orbitales. Luego colocamos en la parte inferior la posición, y la posición viene de L. L, ¿qué valores tiene? ¿O por quién está representado? Por el número 3. Es por ello que yo coloco en el extremo derecho 3 y en el extremo menos 3. Luego empiezo a colocar los otros números. Y basado en ello, me indica que en la posición menos 1, el spin está dirigido hacia abajo. De inmediato, alumno, usted va a pensar que cuando el spin está dirigido hacia abajo, significa que es apareado, que va a tener dos spines, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y va a coincidir en que este orbital va a ser lleno. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo se empieza a dibujar los spines? Primero, según la regla de Hund, los spines dirigidos hacia arriba. Entonces usted empieza a dibujar arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, pero aquí te dice que en menos 1 el spin debe tener su pareja. Y inmediato empieza usted a colocar a los anteriores hacia abajo y hacia abajo. Exactamente debe terminar en menos 1 con el spin dirigido hacia abajo. Únicamente hasta menos 1. Es por ello que terminamos aquí, en menos 1 con el spin dirigido hacia abajo. Significa que le está indicando que este orbital es lleno. Cuenta usted todos los electrones y vamos a tener que F tiene 10 electrones. No te pidió la notación, sino te pide el número cuántico. En este caso, te pide la carga atómica o número atómico, ¿correcto?
empieza usted a contar. Primero, debe llegar hasta 4F10. Para llegar hasta 4F10, debe utilizar la configuración electrónica lineal, empezando del nivel 1, y usted dirá, sí, somos peruanos, somos del Perú, somos futuro, y debe llegar hasta 4F10 en forma secuencial. Por favor, alumno, utilice la configuración electrónica lineal a partir del primer nivel, hasta llegar a la notación de esos 4 números cuánticos. Usted empieza a contar los electrones: 2 más 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, más 10, 66. Y usted tiene como número atómico 66. Muy bien. Veamos la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la manera cómo van a distribuirse los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Y hemos observado que los niveles son 7, números positivos, del 1 al 7. Y los subniveles son S, P, D y F. Para ello, y para poder observar, vamos a tener que practicar la configuración electrónica lineal. Esta configuración electrónica lineal es sumamente importante y usted, alumno, tiene que practicar basándose en los niveles. Aquí tiene usted los niveles: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles. Por favor, básese en ello y en los subniveles. Los subniveles deben estar llenos. Empiece a practicar y basándose en ello vamos a resolver algunos ejercicios aplicativos. Empecemos por el primer ejercicio. ¿Cuántos electrones tiene la capa N? En teoría hemos observado que las capas de un átomo son K, L, M, N, O, P y Q. Esas son las capas. Y existe una correspondencia. Por ejemplo, en la capa K significa que es el nivel 1, L nivel 2, M nivel 3, M nivel 3, N nivel 4. Y te pregunta, ¿cuántos electrones se encuentran en la capa N o en el nivel 4? Y por teoría sabemos que en el nivel 4 se encuentran 4 subniveles. Tenemos un nivel S máximo con 2 electrones, P máximo con 6 electrones, D con 10 electrones y F con 14 electrones. ¿Y cuántos electrones totales, alumno, presenta la capa N? Sumas todo y presenta 32 electrones. No te olvides, profesora, ¿y cuánto presentaría la capa K? En la capa K, como el nivel es 1, solamente se encuentra un subnivel. ¿Y cuál es el subnivel? S. S como máximo tiene 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones se encuentran en la capa K? En la capa K se encuentran 2 electrones. Observemos aquí, ¿cuántos electrones presenta o se encuentra en el nivel 2 o capa L? L representa el nivel 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a colocar los dos subniveles, S y P. S y P. Sencillo de recordar. En la capa K, un solo subnivel, S al cuadrado, S con 2 electrones. Subnivel 2 o simplemente nivel 2 y capa L, 2 subniveles. En la capa M, 3 subniveles. Capa N, 4 subniveles. 4 subniveles. Capa o nivel 5, 4 subniveles. 4. Significa que en N y en O se repiten los mismos subniveles. En la capa O, 3 subniveles. Y en la capa Q,
2 subniveles. No se olvide, alumno. Por favor, repase su libro de teoría. Se le explica paso a paso. Bien. ¿Qué me piden acá? En la capa L. En la capa L, que corresponde al nivel 2, existen 2 subniveles, S y P. Máximo de S, 2 electrones, máximo de P, 6 electrones. Se suman los dos, 2 más 6, L presenta 8 electrones. Siguiente ejercicio. ¿Cuántos subniveles llenos presenta un átomo neutro que tiene 25 protones? Profesora, ¿qué significa un átomo neutro? Significa que su carga es 0. Y en un átomo neutro, el número de protones igual al número de electrones y al número atómico. Representemos estos 25 protones. Cuando te indica 25 protones, es como si te dijese Z es igual a 25. Porque Z es número atómico o carga nuclear, que es igual a protones, pero cuantitativamente. Bien, representemos los 25 protones y empezamos nuevamente con nuestra configuración electrónica a partir del primer nivel. Es por ello, alumno, repito, por favor, aprenda la configuración electrónica lineal. Tenemos aquí, sí, somos peruanos, somos del. Sumó usted los electrones y exactamente te dan 25 protones o 25 electrones, ¿correcto? Profesora, ¿y protones y electrones lo mismo? Por supuesto, porque te dicen un átomo neutro. Es un átomo neutro que no tiene carga. Entonces el número de electrones es igual al número de protones. Y como nos piden subniveles llenos, los subniveles llenos, alumno, aquí tiene subnivel S, máximo con 2 electrones, lleno. Subnivel S, máximo con 2 electrones, lleno, tienes 1. P, máximo con 2 electrones, aquí máximo con 6 electrones, es un subnivel lleno. S, máximo con 2 electrones, es un subnivel lleno. Profesora, una consulta. Aquí aparece 3. ¿Por qué no podría ser 3 por 1? Alumno. Los subniveles llenos son S, P, D y F. El número 3, alumno, es un nivel, por favor. Número 3, nivel. Subnivel lleno, P, con 6 electrones. Un subnivel lleno. Este 4 es nivel, nada tiene que ver. El subnivel lleno, porque me están preguntando de subniveles llenos, también es 1. Pasemos al otro. No corresponde, porque para ser subnivel lleno debería terminar en D10. Y si termina en D10 aquí sería 30, pero lo que me pide el ejercicio es 25. Entonces no es considerado como subnivel lleno. Empezamos a contar aquí los subniveles llenos y vamos a encontrar un resultado de 6 subniveles llenos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Un átomo presenta 17 electrones en la capa M. ¿Qué significa, alumno, capa M? Lo hemos visto en el ejercicio anterior. Capa M es el nivel 3. Nivel 3. Dice que en el nivel 3 presenta 17 electrones. Hallar el número de nucleones. ¿Y cómo se representa el número de nucleones? Con la letra A mayúscula. Y me dan un dato si tiene 20 neutrones. Bien, utilizaré la siguiente fórmula, porque dentro del ejercicio se encuentran neutrones y los nucleones. Esta fórmula A es igual a Z más M. ¿Cómo recordarlo, alumno? A, asno. Uy, mi profesora de química no sabe escribir asno, porque asno es con S. Pero para que usted pueda recordar, alumno, asno, para que recuerdes a tu profesora de química. A viene a ser el número de nucleones, Z viene a ser la carga nuclear o número atómico y neutrones. De datos te dan los neutrones y te piden número másico o nucleones. Y no te dan Z. Por favor, mi querido alumno,
Los datos que te dan aquí, 17 electrones en la capa M o en el nivel 3, con este valor vas a encontrar Z. Pero como profesora, primer paso, empiezas a hacer tu configuración electrónica hasta tener en el nivel 3 17 electrones. Empiezas a trabajar. Sí, somos peruanos, somos el primer nivel 3, peruanos, segundo nivel 3. Sumo los electrones, 2 más 6, 8. No me dan el ejercicio 8 electrones en el nivel 3, sino 17 electrones. Y los 17 electrones sigo con mi configuración electrónica. Somos del. Si yo tenía acá 2 más 6, 8. ¿Cuánto me falta para 17? 9. Es por ello que a esta D no le pongo 10 electrones, sino 9. Empiezo a sumar los electrones en la capa M o nivel 3. 2 más 6, 8, más 9, 17. Exactamente 17 electrones. Entonces, empiezo a sumar todos los electrones de mi configuración electrónica. Y sumando todos los electrones me va a dar 29. Entonces, el valor de Z es 29. Naturalmente me dijo que debía tener en la capa 3 17 electrones. Pero para poder encontrar mi Z, empiezo a sumar todos los electrones que se encuentran en el subnivel y naturalmente me va a dar 29. Como dato me da 120 neutrones. Utilizo la fórmula, reemplazo porque debo encontrar nucleones, Z29 más 120, el número de nucleones es igual a 149. Bien, alumno, hoy día vamos a ver la tabla periódica. ¿Y qué viene a ser la tabla periódica? La tabla periódica actual. Antiguamente se hizo una serie de estudios y dentro de ello podemos considerar las tríadas de Dobereiner, en los cuales la tabla periódica estaba ordenada de 3 en 3, de 3 elementos en 3 elementos. Pero luego se desechó. También la que sobresale es las octavas de Newlands, en los cuales los elementos estaban ordenados de 7 en 7. ¿Pero por qué se decían las octavas de Newlands? Que justamente el octavo elemento tenía las mismas propiedades que el primer elemento químico. Bien, actualmente tenemos esta tabla periódica. Esa tabla periódica fue creada en 1913 por Moseley, quien ordenó los elementos de esta tabla periódica usando como criterio la clasificación del número atómico y enunció una ley. Si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, que es Z, según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. A partir de entonces, la clasificación periódica de los elementos siguió ese criterio, pues en los átomos neutros, el número de protones es igual al número de electrones. Y existe una relación directa entre el último orbital ocupado por un electrón de un átomo, según la configuración electrónica. Y la configuración electrónica, alumnos, nos va a ayudar a indicarnos la posición de ese elemento químico en la tabla periódica. Asimismo, la actual tabla periódica que ustedes pueden observar está distribuido en columnas. Estas columnas que usted observa, columnas. Estas columnas denominadas también grupos o familias. Aquí tenemos la primera columna. Esta primera columna pertenece al 1A. 1A significa que está formado por los elementos litio, 1A, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Entonces, ¿qué ocurre? El 2A está integrado por los elementos químicos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Alumnos, estas dos columnas son sumamente importantes, el 1A y el 2A, porque
representan a los metales representativos más importantes de la tabla periódica. Es por ello que usted tiene que aprender los integrantes del 1A y del 2A. Profesora, ¿por qué usted no nombró al hidrógeno? El hidrógeno es un elemento que tiene un solo electrón en su última capa. Es por ello que se le ha colocado aquí en 1A, pero no pertenece al grupo 1A, porque estos elementos que tú ves de este color son los elementos metales. Y el 1A siempre se considera a partir de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El hidrógeno, solamente por tener un electrón en su último nivel, tiene esta posición. Y el hidrógeno, alumnos, recuerde, es no metal. Asimismo, tenemos aquí, en el otro extremo, el grupo A. El grupo A tenemos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces, por favor, también es necesario que usted recuerde estos elementos. Por ejemplo, tenemos aquí, en este caso, tenemos el 6A. El 6A simplemente está formado por el oxígeno, azufre, oxígeno y azufre. Y luego tenemos el grupo del 7A, que está formado por los elementos flúor, cloro, bromo. Fuera del grupo A tenemos el grupo B. El grupo B se encuentra aquí en el medio, ¿correcto? Asimismo, vamos a ver las propiedades periódicas de la tabla periódica. Hay una serie de propiedades en los elementos que varían de manera periódica al ir aumentando el número atómico. Es decir, cuando aumente el número atómico, que se dirige hacia este lado, vamos a tener que aumenta la electronegatividad, aumenta su afinidad electrónica y la energía de ionización. ¿Qué significa, alumnos? En las propiedades de la tabla periódica tenemos, por ejemplo, el radioatómico, tenemos la metalicidad, tenemos la electropositividad. Y en este esquema, cuando avanza, en este caso, de derecha hacia izquierda, de aquí, de derecha a la izquierda, izquierda, entonces, ¿qué aumenta? Va a aumentar, en este caso, su radioatómico, su metalicidad. En cambio, cuando avanza de izquierda a derecha, se incrementa su electronegatividad, su afinidad electrónica y su no metalicidad. Para entender mucho mejor, vamos a observar los siguientes bloques. En este bloque, por ejemplo, podemos visualizar 1A y 2A. Esta del medio es el grupo B. El grupo B es cuando termina en D. Por ejemplo, 4 de 1, 5 de 5, etc. Entonces pertenece al grupo B. Y el grupo B está formado, observe usted, por D1, pertenece al 3B, D2, 4B, D3, 5B, D4, 6B, D5, 7B, D6, D7 y D8, 8B, D9, 1B y D10, 2B. Y aquí tenemos nuevamente el grupo A en los extremos, porque aquí tenemos P1, 3A, P2, 4A, P3, 5A, P4, 6A, P5, 7A y P6, 8A. No te olvides. Para que tú puedas recordar mucho mejor y responder los ejercicios que a continuación vamos a desarrollar, es necesario que tú sepas primero la configuración electrónica lineal, siempre. Debes saber diferenciar entre subniveles, que son S, P, D y F, y orbitales, que vienen a ser su posición, ¿correcto? Y dentro de ello, dentro de la tabla periódica, podemos observar dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, alumnos, es cuando termina en los subniveles S y P, únicamente en los dos. Es por ello, el 1A es cuando termina en S1. Un ejemplo, una configuración electrónica termina en 3S1, significa que pertenece al grupo 1A. Una configuración electrónica termina en 3S2, significa que
que pertenece al grupo 2A. Una configuración electrónica termina en 5P4. P4 significa que pertenece al grupo A, pero al 6A. Y en el medio tenemos la familia de los alcalinos. Alcalinoterrios, boroides, grupo 3A, el 4A carbonoides, el 5A nitrogenoides, antígenos, el 7A, muy importante, cuando termina en P5 pertenece al grupo 7A y a la familia de los halógenos. Esto lo puedes visualizar y también ver en tus libros de teoría. Lo puedes ver. Y tenemos aquí el grupo B. El grupo B es cuando termina en el subnivel D. Y en el subnivel D tenemos del 1 al 10. Entonces, cuando termina en el subnivel D1, por ejemplo, 3D1, 4D1, 5D1, 6D1, pertenece al grupo 3B. No pertenece a 1B, 3B. Otro ejemplo. La configuración electrónica termina en 4D con 2 electrones. Pertenece al grupo 4B. Tenemos la configuración electrónica que termina en D7. Entonces, ¿qué ocurre? Pertenece al grupo B, pero D7 corresponde a 8B. Aquí pueden ustedes visualizar 3,8B, que significa que cuando termina en D6, termina en D7 y termina en D8, pertenece al grupo 8B, únicamente en esos casos. Luego, cuando termina en D9, al 1B y de 10 al 2B. Basándonos en estos cuadros, vamos a ver algunos ejercicios aplicativos. Nos dicen, hallar grupo y periodo en un átomo que presenta 37 protones. Alumno, significa que Z es igual a 37. Es por ello, usamos la configuración electrónica lineal, que lo hemos hecho en configuración electrónica, la configuración electrónica lineal. Es igual a Z y el número de protones. ¿Cuánto nos piden? 37. Empieza a hacer, a partir del primer nivel, tu configuración electrónica hasta llegar a 37. Cuentas los electrones, aquí tenemos acá, ya llegamos a 20, en 4S2, 20, 30, 36 y 37. Como tienes 37, desarrollas tu configuración electrónica. Y luego observas que termina en S1. Cuando termina en S1, ¿qué grupo era el 1? S1 era el grupo 1A. ¿Y qué familia? Los alcalinos. Es por ello, cuando termina en S1, el grupo es 1A. ¿Y qué es el periodo? Se considera periodo al último nivel. Alumno, ¿cuál es el último nivel? Este número 5. Pero si no, también tenemos que observar un detalle. Que el último nivel se considera al nivel más alto, al número más alto. Aquí tenemos, por ejemplo, el número 4, el número 3, el número 4 y el número 5. El último nivel. Entonces el periodo se considera al último nivel donde se encuentra la S. Este es el quinto periodo. Pasemos al siguiente ejercicio para ver la diferencia. Un átomo presenta 34 electrones. ¿Qué haces tú? 34 electrones porque es neutro. Puede ser electrones, número de electrones es igual al número de protones, igual al número Z, al número atómico. Aquí Z es 34, protones 34, electrones 34. Haces tu configuración electrónica lineal. Esto ocurre en un átomo neutro. La mayoría de los ejercicios que hemos realizado son átomos neutros, no tiene carga. Y los tres son iguales. Z igual a protones, igual a electrones. Haces tu configuración electrónica, sí, somos peruanos, somos del Perú. Empiezas a contar los electrones y tenemos 2 más 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 34. Para llegar a 34 termina en P4. Y cuando termina en P4, alumno, ¿a qué grupo pertenece? P4 pertenece al grupo 4A. Grupo 4A. Y es por ello que le hemos puesto, cuando termina en P4, grupo 4A. Ahora veamos el periodo. Nuevamente la definición. Se considera periodo al último nivel.
El último nivel, y los niveles son números, chicos, alumnos, 3, 4, mayor nivel, 3, 4. Y se considera periodo al último nivel donde se encuentra S. Entonces, ¿cuál es el periodo? Cuarto periodo. Profesor, en el anterior se considera periodo al último nivel, al nivel más alto, donde se encuentra S. Es por ello que hemos puesto quinto periodo. Profesora, pero aquí aparece 4, 2 veces 4, correcto. En el grupo A, S y P siempre se encuentran en el mismo nivel. Si tú terminabas, por ejemplo, en este caso, 4P4, no querías hacer tu configuración electrónica, de inmediato consideras el periodo es cuarto periodo, porque S y P se van a encontrar en el mismo periodo. 4S y 4P. Alumno, recuerden, esto únicamente se cumple en el grupo A. Es un anfígeno y pertenece al cuarto periodo. ¿Qué viene a ser un anfígeno? Alumno, la familia. El anfígeno, ¿en qué termina? En P4 y pertenece al grupo 6A. Si te dices un anfígeno, de inmediato colocas P4. Porque ¿en qué termina? Es un anfígeno. Entonces, en este caso, es un anfígeno, termina en P4. Pertenece al cuarto periodo. Si te dice cuarto periodo, 4S2. Quinto periodo, 5S2. Tercer periodo, 3S2. No te olvides, coloca siempre acompañado de la S. Y luego vamos a ingresar justamente a las notaciones. Si tú tenías cuarto periodo, colocas aquí cuarto periodo. Este P4 está sin ningún nivel, pero sabemos por teoría que S y P tienen los mismos niveles. Si S se encuentra en el cuarto nivel, P tendrá también el cuarto nivel. Por favor, alumno, únicamente en el grupo A. Es por ello, realizamos la configuración electrónica porque te dice hallar el número atómico. No te pide la notación, hallar el número atómico. Realizas tu configuración electrónica lineal hasta llegar a 4P4. Empiezas a sumar los electrones. 2 más 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 34. Y Z será igual a 34. Siguiente ejercicio. Un átomo tiene 27 protones. Halle grupo y periodo. De manera similar. 27 protones, que es lo mismo que Z. Entonces Z es igual a 27. Realizamos su configuración electrónica siempre empezando, por favor, alumno, del primer nivel hasta llegar a 27. Sumamos los electrones, nos da 27 y observen, alumnos, termina en D, ya no pertenece al grupo A, pertenece al grupo B, D7. Y D7 lo hemos observado que D7 pertenece al 8B. No te olvides, terminó en D7. Y D7 nos indica que justamente pertenece al 8B. D7, pertenece al 8B. Luego tenemos el periodo. El periodo, en este caso, como termina en 3D, no significa, alumno, que su periodo va a ser tercer periodo. No, escuche la definición. Se considera periodo al último nivel, donde se encuentra la S. Siempre que observe la configuración electrónica, observe cuál es el último nivel, el nivel más alto. En este caso es el número 4, donde se encuentra la S. Por favor, este es el periodo, cuarto periodo. En el grupo B, tenga mucho cuidado. Cuando termine en D, por favor, a este nivel, incremente 1. 3 más 1, 4. Este es el periodo. No ocurre como en el grupo A. En el grupo A, ¿qué pasaba? Terminaba en 4P4. Significaba que su periodo era el cuarto
periodo. Miren ustedes, no es lo mismo. En el grupo B hay que tener mucho cuidado. Termina en D y siempre va a ser menor, 3D7. Y el anterior, ¿cuánto es? 4S con 2 electrones. Entonces, considere periodo al último nivel, no este último. Último nivel se considera al nivel más alto, el número más alto, donde se encuentra S. Ese viene a ser el periodo. Ahora vamos a usar grupo y periodo con los números cuánticos. Y tú ya sabes los números cuánticos. Simplemente te dan estos números cuánticos y te pide grupo y periodo. Sencillo. El primero, número cuántico principal, 3. De inmediato escribes el número 3. Número cuántico secundario, 1 representa la P. 1 representa la P. Entonces hasta aquí tienes 3P. La notación ya viene de 3P. ¿Con cuántos electrones? Te dice que en el magnético, posición 0 al 1, en la posición 0, el spin está dirigido hacia abajo. Significa que en este caso vamos a tener un orbital lleno, porque está menos medio. Recordemos que P tiene 3 orbitales. Tenemos que colocar acá las 3 líneas, 3 orbitales. Colocamos, por favor, la posición 1, 0, menos 1. Te indica en el magnético que en la posición 0 el spin está dirigido hacia abajo, Colocas esto y de inmediato al 1 usted tiene que saber que se va a contener otro spin, va a ser apareado. Entonces, según la regla de Hum, primero empezamos a colocar los spines arriba, hasta terminar los orbitales. Luego, abajo y naturalmente aquí ya se colocó, está hacia abajo, máximo. No puedo continuar hasta aquí al 1, porque según los datos de los números cuánticos, en 0, el último spin está dirigido hacia abajo. Es por ello que este 0 va a contener un orbital lleno o apareado, y el anterior a él también debe estar lleno, no puede estar semilleno, ¿correcto? Cuentas los electrones totales y te va a dar 3p5. ¿En qué termina el 1? En 3p5. Cuando termina en P es el grupo A, y como es 5, significa que pertenece al grupo 7A. ¿Qué periodo? Naturalmente hemos visto que en el grupo A, si termina en 3p5, tendremos su periodo 3s2 en el mismo nivel. Es por ello que consideramos el periodo del tercer periodo. ¿Qué familia? De los halógenos. Pasemos al siguiente ejercicio. Un átomo presenta 6 subniveles llenos y tú, alumno, ya sabes que los subniveles llenos son S con 2 electrones, P con 6 electrones, D con 10 electrones. De manera similar que los ejercicios anteriores, vamos a realizar nuestra configuración electrónica lineal, en el cual debemos observar 6 subniveles llenos. Sí, somos peruanos. Cuenta los subniveles. Un subnivel lleno, otro 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 subnivel lleno. Total 6 subniveles llenos. Exactamente lo que nos piden. ¿En qué termina el 1? S2. Y cuando termina en S, pertenece al grupo A. Y cuando tiene 2 electrones, al grupo 2A. Luego, el periodo. Se considera periodo al último nivel, el nivel más alto. El nivel más alto en este caso es el número 4, donde el nivel más alto donde se encuentra S. Entonces tenemos aquí el cuarto periodo. ¿Qué familia, alumnos? Los alcalinos térreos. Si te piden Z, bueno, o número de protones, cuentas los números de electrones ubicados aquí y te van a dar 20. La suma es igual a 20. Siguiente ejercicio. Un átomo neutro presenta 4 subniveles, pero por favor los subniveles deben ser nítidos, llenos. Y te pide grupo, familia, periodo y número atómico y número de protones. Basado en ello, nuevamente, utilizo la configuración electrónica lineal.
y empiezo a representar, pero con un detalle importante, 4 subniveles llenos, pero estos subniveles deben ser S llenos. ¿Haces tu configuración electrónica? Sí, tengo una S lleno. Somos, tengo otra, segundo S lleno. Peruanos, somos, tercer subnivel S lleno. Peruanos, somos, y tienes el cuarto subnivel S lleno. ¿En qué termina el 1? S2. ¿Qué grupo? 2A. ¿Qué periodo? 4A. ¿Qué familia? Alcalino terso. Te pide el número de protones. Entonces el número de protones es igual a Z. Sumas los números de electrones y te dan un total de 20 electrones, 20 protones y 20 número atómico. Bien, alumnos, un placer haberlos saludado. Por favor, practiquen. El examen que vamos a tener el día sábado exactamente corresponde a este repaso. Les deseo lo mejor, cuídense, manténganse en casa. Hasta la próxima sesión.